Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Mincaricul. Mincaricul es un espacio promovido por la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllasunchis a manera de compartir un aula abierta en donde reflexionemos a la educación desde la ciudadanía con estudiantes de pedagogía para proponer soluciones viables. Esta tarde estoy muy contenta porque voy a recibir no solo a alguien que es importante para el universo de lo que nosotros conocemos como posibilidad de proyectos de inclusión, sino que además la conozco personalmente. Se trata de Gabriela Valenza, para nosotros cariñosamente Gaby. Gaby no es cualquier persona, Gaby le he pedido licencia para que ella misma me diga, porque si no, vemos su biografía durante 1 hora y no nos alcanzaría el programa, porque es una persona valiosa y cuyo aporte en el tema de inclusión es vasto. Así es que voy a permitirme leerles lo que hemos escrito ambas a partir de su aporte a esta sociedad y de quién es ella en lo personal. Ella prefiere que le llamen Gaby. Su nombre completo es Gabriela Valenza León. Es profesora de inicial, sobre todo y fundamentalmente, como ella misma lo dice, con experiencia de mucho más de 20 años y sobre todo en la atención de niños con discapacidad. Ella tiene estudios de posgrado en educación especial, terapia del lenguaje, problemas de aprendizaje y gestión educativa. Es magíster en educación superior y doctorada en educación. Coautora del libro Educando en la Diversidad, coautora de este libro importantísimo, En busca de una oportunidad. Recuerden este título porque creo que como estudiantes o preocupados por la educación vale la pena ir por su lectura. Educando en la Diversidad en busca de una oportunidad. Ella desarrolló su trabajo como profesora de aula, coordinadora, especialista de educación en la UGEL y capacitadora en temas de inclusión. Actualmente trabaja con niños sordos en el CEBE Don José de San Martín y brindando estimulación cognitiva y de lenguaje a niños que lo requieran. Pero por sobre todas las cosas es mi amiga y tengo orgullo de decirlo. Quiero presentarles a Gabriela Valenza, Gaby, y preguntarle al grano eh, ¿cuándo? Nosotros lo sabemos, pero ¿cuándo es que se presenta en tu vida, querida Gaby, la disfunción motora? Buenas tardes y bienvenida a Mincarico. Buenas tardes, Tania, amiga, hermana de tantos años que a quien quiero y admiro mucho. Para mí es una alegría estar acá, contigo. Tú sabes que yo soy admiradora de todo lo que tú haces. Eres lo máximo, mi querida amiga. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo estoy así, en silla de ruedas, hace muchísimos años, no sé cuántos, pero desde los 18 años, desde los 18 más. Era cuando yo me encontraba estudiando justamente pedagogía, porque yo quería ser siempre profesora de educación inicial. Y siempre le decía a mis padres, a mi familia, decía que yo voy a ser la mejor profesora de educación especial. Siempre quería ser profesora de niños especiales. Así es. ¿Y cómo es que se presenta esta disfunción? ¿En qué, o sea, ya sabemos en qué momento, pero cómo se presenta? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo te das cuenta que Mm. luego va a tener que ser permanente? Bueno, en mi caso ha sido una cuestión muy abrupta, ¿no? De un día para otro. Así es la vida, ¿no? Pero y yo pienso que para todo tenemos que estar preparados, porque una vez caminamos y otra al día siguiente no. Y eso es lo que pasó conmigo. Un día caminaba, me acosté y al día siguiente no. Yo sufrí un infarto medular en la médula espinal, razón por la cual dejé de movilizar mis piernas, pero de manera intempestiva, porque los infartos se presentan de esa manera. En vez de que se me presente en el corazón, en mi caso fue en la médula espinal, ¿no?
Me tuvieron haciendo muchos exámenes y luego me hicieron una operación de exploración para determinar que sí tenía esta, este infarto y después de unos 3 meses me dijeron que yo no volvería a caminar. Entonces, el aceptar ese nuevo cambio de vida no ha sido fácil, no es fácil eh, aceptar, ¿no? Que de pronto todos tus sueños, yo sentía que todos mis sueños, que toda mi vida, pues se venía abajo y todo lo veía negro, pero sin embargo siempre hay una pequeña luz de esperanza, siempre, siempre, siempre hay algo que te va movilizando el corazón, ¿no? Entonces, yo a partir de ello he procesado mucho porque he pasado por diferentes etapas del duelo, porque el hecho de perder a alguien o el hecho de perder una función en el cuerpo, digamos, también implica un duelo, ¿no? Entonces, yo he pasado por todas las etapas del duelo hasta aceptar mi condición y hasta poder decir, como dice Frida Kahlo, ¿no? Pies ¿para qué los tengo si tengo alas para volar? Ay, y maravillosa Frida, con esa aseveración. Gracias, Gaby, por abrirnos esa parte del corazón. Esto para que entiendan de que es distinto hablar desde esta condición de la inclusión a hablar desde la nuestra. Desde la nuestra, que no significa ningún privilegio, ojo, sino pues la conciencia, ojalá, de que nosotros estamos con todo lo que trajimos a este mundo relativamente completo, porque si uno no tiene disfunción acá, aparece otra cosa por allá, pero agradecidos, ojalá, ¿no? Ciertamente. Gaby, y desde tu experiencia, ¿la sociedad está preparada para una condición distinta al estándar? ¿Tú tienes todo fácil o es que es más complicado? El Cusco, el Perú, no están preparados para atender la discapacidad, incluso hasta para movilizarte. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives tú? El Perú está ya otorgándonos a quienes tenemos condiciones diferentes, otorgándonos facilidades para sentirnos ciudadanos protegidos, respaldados en nuestro día a día, en nuestro cotidiano. Yo creo que no, pero antes, es decir, hace unos 20 o 25 años, ¿no? Cuando a mí se me presentó esta situación, era mucho más, ¿no? Era terrible salir, no había ninguna rampa. Recuerdo que incluso no habían personas en silla de ruedas en la calle. No, no salía la gente. Y yo recuerdo que tenía unas amigas que me daban mucha fuerza y me decían, ya, Gaby, vamos a salir. Y yo les decía, pero tengo vergüenza. Y ellas me decían, no, te vamos a cargar, vas a ir, te vas a sentar en el café o en la discoteca o en donde sea sin silla y luego te vamos a sacar cuando nadie te vea. Entonces era muy difícil salir. Poco a poco ha ido cambiando, más que digamos la infraestructura, lo que ha cambiado es un poco la actitud, ¿no? Antes cuando yo salía, porque creo que era la única persona que caminaba en las calles y en las puestos así en silla de ruedas, todo el mundo te miraba, pero ahora ya no, creo que ya se está normalizando en relación a la actitud de las personas, ¿no? Sí, a nivel de, digamos, de acceso, de accesibilidad en cuanto a infraestructura, el Cusco es bastante complicado. Es muy complicado. Yo me movilizo en taxis, nunca he subido al transporte público, jamás. Siempre hay alguien que me lleva o me trae también en la familia, ¿no? Mis hermanos siempre son los que me llevan o me traen. Tengo una red afectiva de hermanos, de amigos, que es muy fuerte. Yo creo que esa es la red que ha hecho que yo salga adelante, porque si no, yo me hubiera quedado cerrada, ¿no? Porque ellos son los que me impulsaban, me llevaban, incluso ir a la universidad. Yo estudiaba la segunda especialidad en educación especial en el cuarto piso de la UNSAC.
y en la UNSAC no hay ascensor en educación. Pero y me cargaban, mis compañeros me cargaban al cuarto piso y era el recreo y yo les decía, humildemente decía, por favor, yo me voy a quedar acá. Me decían, no, Gaby, tenemos que bajar a tomar café y me daba vergüenza porque me tenían que cargar, volver a subir. O sea, realmente yo si estoy acá es por los demás, no por mí. Creo que son la gente que me ha apoyado, que, perdón, Tania, pero tú me conoces. Y por eso te quiero y te admiro, porque ciertamente, Gaby, eh, esto es lo que queremos que compartas con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. En lugar de perpetuarte en el dolor, has hecho de que incluso tu elección por la pedagogía tome un camino diferente, el de especializarte en personas con discapacidad. Ahora no sé si le llaman así, algunos les llaman personas con habilidades cognitivas divergentes, etcétera, pero lo importante es de que ha delineado, en lugar de que las penas te paralicen, Sí, y la condición se vuelva pena, se ha vuelto una energía movilizadora de tu elección de trabajar por estas niñas y niños para que nadie se sienta no solo menos, sino sienta que puede alcanzar la plenitud de sus posibilidades. Y es sí, entonces, en este caso, solo me voy a tomar la licencia de comentar de que Gaby es una de las más bailarinas cuando nos encontramos como promoción, por ejemplo, y no saben todo lo que ahora hace con esa silla. Así es que en vez de verle el lado oscuro a las cosas, creo que ha resignificado su condición y es lo que les transmite en aula a sus pequeñas y pequeños. Y justamente como este ciclo se llama lo que sufrí en la escuela, ¿no? Este es el ciclo, así a partir de cualquier condición que nos diferencie del estándar. Desde tu experiencia como educadora, tú sientes, tú crees, y abrazando esa sensibilidad y esas sagradas lágrimas que acabas de compartir, eh, ¿de qué manera dirías tú que la escuela en algún momento provoca sufrimiento a estos niños y niñas, a estos adolescentes, a estas adolescentes? bueno, cuando no los aceptan, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, no acepten a las personas diferentes como son, sino que muchas veces la escuela busca normalizar y busca alumnos, estos alumnos que se encuentran, estos alumnos promedio, ¿no? Estos alumnos que se encuentran en la media de la curva de Gauss, porque para las escuelas, los alumnos que están a un lado y al otro de la curva de Gauss no existen. Son los nadies de la escuela. Esos son los nadies de la escuela y no debemos permitir, porque en la escuela no aceptan a los niños rápidos, a los niños lentos, a los niños que se mueven, a los niños, ¿no? Todos aquellos niños que forman parte de la diversidad no son aceptados porque tenemos a veces las escuelas muy tradicionales, y solo vemos de repente como maestros a veces decimos, ¿no? No sé si han leído a Frato, sería importante, Frato hace unos dibujos muy graciosos referidos a la escuela, a la educación, y ahí dice, ¿no? Por ejemplo, una maestra dice, Ana es muy revoltosa, Javier es tal es cual, y todos sus alumnos tienen algo, y luego dice, pero José, él sí es normal, ¿no? O sea, muchas veces encasillamos, ay, perdone, encasillamos o etiquetamos porque nos gusta etiquetar. Y esas etiquetas hacen que el niño se sienta mal, no se sienta aceptado, porque la inclusión tiene tres palabras:
aceptación, participación y logros. Entonces, aquel niño que no es aceptado, aquel niño que no participa, no va a tener ningún tipo de logro, ninguno, ¿no? Entonces, creo que debemos romper esos paradigmas de escuela tradicional y abrir los ojos ante una educación que realmente acoja a todos y no los haga sentir mal, porque el hecho de que un niño se sienta mal en la escuela hace que tampoco aprenda. La escuela debe ser una experiencia agradable, linda para un niño. Y de calidez y protección. Finalmente, la escuela también tiene hasta como deber público la obligación de ser un sitio de protección. Y la protección no es paternalismo, la protección es protección frente a una posible vulneración de tu derecho. Y desde tu condición, que además no elegiste, necesita ser tratado con dignidad. Gaby, querida, ¿y tú cómo sueñas el Perú en cuanto a su legislación? ¿Cómo sueñas la escuela peruana? ¿Cómo sueñas a los maestros? ¿Cuáles son los maestros que necesitamos al interior de las aulas y fuera de ellas también, como referentes de ciudadanía incluyente? ¿Cómo los sueñas? ¿Cómo los miras? ¿Cómo te gustaría que sean tus colegas, nuestras colegas? Yo sueño con maestros, eh, creo que sin prejuicios, que no tengan, que tengan actitudes abiertas a la diversidad. Sueño con maestros preparados, que también, ¿no? Se investigue, que no tengan miedo, maestros que no tengan miedo a enfrentar retos, porque el hecho de tener a un niño con discapacidad es un reto para un maestro y no tenemos que tener miedo frente a lo nuevo, frente a los retos, porque la experiencia que nos da la atención de un niño con discapacidad va a ser motivo para el cambio de toda una generación. Por eso yo tengo la camiseta de la inclusión, porque digo, porque nuestro país es un país que discrimina por todo. Discrimina al blanco porque es blanco, al negro porque es negro, al cholo porque es cholo. Y en todo momento, en algún momento, todos nos hemos sentido discriminados. Pero si todos tuviéramos una actitud positiva hacia la inclusión, que es un proceso complejo, lo entiendo, pero con la inclusión movilizaríamos y cambiaríamos todos estos prejuicios y toda esta forma de vivir que tenemos los peruanos, que es discriminar, porque eso no lo podemos negar. No podemos negar que es un país que somos, ¿no? En Lima dicen, este serrano, este tal, este cual, y eso no está bien, porque no hemos sido educados en diversidad y en respeto, ¿no? Tenemos que, los maestros, a nivel normativo y a nivel, digamos, del currículum, hay cosas tan bonitas en relación, digamos, a la atención a la diversidad, a lo de los derechos, etcétera. Hay cosas, hay valores que solo a veces se quedan escritos en el papel. Entonces, hagamos, creo que vida de esta educación inclusiva, tenemos que tener actitud, no tengamos miedo y tenemos que asumir estos cambios, ¿no? Sin tener una ceguera, sin decir, bueno, yo tengo a mi niño incluido. Está mi niño incluido, pero todo el día está haciendo bolitas o todo el día está haciendo eso no es inclusión. Eso no es inclusión. Inclusión, como les dije, es aceptación, participación y logro. Y que finalmente, nosotros a veces le tememos a esta palabra, pero finalmente todas estas normativas, actitudes, preparación incluso de carácter espiritual de la ciudadanía, Sí, o sea, son un acto de amor
imprescindible, creo, para incluir de verdad. Incluir no necesita pasar por este filtro de sentirse que uno es el superior y que por superior incluye al otro. No, es buscar una convivencia tejida entre todas y todos, con todas y todos, y a partir de nuestras diferencias, a partir de las diferencias que hacen variopinta la vida. Te contaba, Gaby, querida, que en mi diplomado tengo de maestro a Mauricio Cartún y que además de ser un extraordinario profesor de teatro, es alguien que ha estado a cargo de los proyectos de inclusión en el Ministerio Educativo de Educación en Argentina. Y una de las cosas que dice que necesitamos como sociedad es pensar lento. Pero si esta vida acaba rápido, no, es pensar lento. Él dice, porque es coprolálico, dice, me cago en tu estupidez de pensar que eres un ser humano rápido. Me cago en tu rapidez, decía, porque lo que es semilla, los procesos de la vida, lentos, pausados, protegidos, hacer tierra fértil. Y yo sentí que tenía mucho que ver con el proceso de hacernos una sociedad incluyente, amable con sus diferencias. ¿Qué opinión te merece este comentario de Mauricio Cartún? Mira, qué lindo. La verdad que sí. A veces estamos metidos en un ritmo tan acelerado de la vida, tanto en la vida, en la educación también, ¿no? Que lo que nos interesa es, ya, el niño ya aprendió esto, aprendió lo otro, y aprendió esto, y lo otro, ahora me toca esto y lo otro. Y no, como que no nos paramos a contemplar lo grandiosa que es nuestra profesión, lo grandioso que es enseñar, lo grandioso que es sembrar en la cabecita de los niños muchas cosas y abrirles, ¿no? También sembrar en su corazón. O sea, yo digo, es tan linda cuando hablo con mi hermana, ¿no? Que mi hermana es arquitecta y la veo todo el día frente a una computadora y digo, ay, qué aburrido es tu trabajo, Sofi. En cambio, yo disfruto tanto de poder enseñar, de poder hacer, y tiene razón tu maestro, ¿no? Que ¿por qué tenemos que hacerlo siempre así todo a prisa? No, disfrutemos, ¿no? Disfrutemos, así también vamos a contribuir, ¿no? A recibir a todos los niños, ¿no? Bien, y que los niños disfruten también de este proceso educativo. Eso, bien dicho, también necesitamos disfrutar del proceso educativo, procurar un ambiente de juego y de disfrute para nuestras y nuestros estudiantes con condiciones distintas, para los que traen su diferencia propia. Miren, fíjense, si nos ponemos a hablar de diversidad, todos somos únicos e irrepetibles, por ende todos tenemos una condición única, por ende no hay estándares que sirvan en ese proceso. Entonces, yo los invito primero a aplaudir en sus casas de pie procesos como el de mi Gaby, porque no ha sido fácil y sin embargo no se ha detenido en el lodo del sufrimiento, sino que ha convertido eh, su condición en energía pura para servir con vocación real y desde esa misma condición a personas con habilidades cognitivas diferentes, divergentes. Gaby, para nosotros ha sido un gusto escucharte, tenerte aquí y repetimos el libro Educando en Diversidad, buscando pues un camino, buscando una oportunidad, buscando una visión diferente. Creo que tendría que ser leído realmente por todas y todos los que nos estamos formando y queremos tener un aporte verdadero en este proceso. Eh, Muchísimas gracias por haber estado en esta tarde con nosotras, con nosotros, y pues me encantaría continuar, pero está el
yugo del tiempo que nos da solamente poquito al lado de quienes son indispensables. Esperemos que haya sido inspiradora para ustedes esta tarde, esta conversación con Gabriela Valenza, nuestra Gaby. Gracias, Gaby. Y pues para el próximo episodio de Mincaricuy estaremos viendo la experiencia de Fernando García del Formaviap en la Amazonía. Ojalá que lo puedan escuchar porque tiene mucho que decirnos al respecto. Como decía Gaby, andamos separando, poniendo en bolsas y polarizándonos. Y el día que acaben esas polarizaciones y seamos realmente una sociedad que se piense desde todas sus diferencias, van a ver cómo salen un montón de soluciones a los problemas de esta sociedad. Gaby, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias a ti, Tania. Muchas gracias. Gracias, amiga. Solo quiero, ¿no? Terminar que todos debemos formar parte de esta construcción de la educación inclusiva. Y esto se hace con una buena actitud hacia la diferencia. Gracias, amiga. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, queridas y queridos.